Muy buenas tardes, que Dios les bendiga a todos en esta tarde, en este día. Una vez más, acá estamos ya en la clase número 4, en la clase número 4 del módulo 1 y estoy muy contento de poder estar grabando ya esta clase también para que juntos podamos oír lo que la palabra de Dios enseña. Recuerden de dar el presente una vez visto el video, ¿sí? Esto es muy importante para poder llevar adelante. Ya estamos casi a la mitad de este camino y recuerden que en marzo iniciamos el módulo 2, entonces es muy importante tener una asistencia del 75% de la cantidad de videos que les estamos enviando. Así que espero que hayas podido leer la lección número 4. Bienvenidos a todos los que se están sumando también últimamente. Es un placer poder compartir con ustedes. Sin más, vamos a hacer una oración y compartimos esta lección del día de hoy. Nos disponemos y oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la vida de cada uno de mis amigos, hermanos y hermanas que están viendo este video. Yo te ruego, Señor, que al participar de esta lección, nuestra vida sea motivada a poder orar y buscarte cada día, porque es necesario para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Si alguno, Señor, está pasando alguna necesidad, te pido tu mano poderosa sobre cada uno de ellos, Señor, para que puedan avanzar en el conocimiento de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Lección número 4. Dice el título de nuestra lección, la oración eficaz. Qué tremendo el título, ¿no? Porque si hay una oración eficaz, ¿será que puede haber algún tipo de oración que no sea efectiva, que no sea eficaz? Una de las definiciones de la palabra eficaz es que logra hacer efectivo un intento o un propósito. Saben que la Biblia está cargada de pasajes bíblicos acerca de la relación que Dios tiene con el hombre, con el ser humano y del ser humano hacia Dios. La realidad es que Dios no necesita que nosotros oremos. Quien más necesitamos orar somos nosotros. Dios lo que quiere es entablar un vínculo, una relación con nosotros, así como cuando, por eso nosotros decimos orar, que tiene esta diferencia con el rezo, que a veces el rezo tiene que ver con una repetición de algún tipo de oración ya hecha, pero la oración, básicamente, podríamos decir que es hablar con Dios. Ahora, es algo tan básico, es algo tan sencillo, pero a la vez, a los creyentes, es algo que realmente cuesta tener un hábito o una vida de oración. Algunos dicen que la oración es la respiración del Espíritu. Así como nosotros cada día inhalamos y exhalamos, necesitamos orar y buscar a Dios y presentarle nuestra vida cada día. Ahora, algunos preguntan y dicen, ¿qué es más importante? ¿Leer la Biblia o orar? Y una vez le preguntaron a esto a uno de los grandes predicadores de la historia, llamado Spurgeon. Y Spurgeon le dijo, ¿qué es más importante? Responde con una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Respirar o exhalar? Creo que las dos cosas son realmente fundamentales para poder sostener nuestra vida en todo tiempo. La vida está llena de momentos. La vida, así como el clima, hay días que sale el sol y hay días que están nublados. Hay días que hay tormentas y hay días en donde pareciera que las cosas fluyen. Pero es en todo momento que debemos estar cerca de Dios para oír lo que Él tiene para decirme a través de su palabra y para que Él escuche de nuestra boca el clamor que tenemos hacia Él. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? ¿De qué manera podemos encontrar un hábito? Obviamente que eh, esto depende mucho de nuestra voluntad, del deseo, del ser
intencionales, proactivos en el apartar un tiempo en el que decimos, David en uno de sus salmos dice, alma mía bendice al Señor. Hay días que, como decíamos, no vamos a tener ganas, pero no tiene que ver con lo que sienta, sino con la necesidad, la responsabilidad de poder acercarme a Dios. El acto de orar tiene varios significados. Podríamos ver algunos como los tenemos en nuestra carpeta. Uno de ellos es el invocar. Dice el Salmo 17:6, yo te he invocado por cuanto me oirás, oh Dios. Inclina tu oído a mí y escucha mi palabra. El invocar a Dios tiene que ver con justamente esto, tener la certeza, la seguridad de que cuando apartamos un momento, algunos dicen, ¿cuánto es el momento que Dios quiere? ¿Cuánto tiempo tengo que estar? Esto tiene que ver con un proceso y en lo personal, con cada uno de nosotros. Hay días que tal vez ores 5 minutos y días que ores 60 minutos, o un día que ores más, o 30 minutos. Lo importante es todos los días invocar el nombre de Dios y tener fe y seguridad de que Dios, el dueño, el rey de reyes, el señor de señores, escucha cuando invocamos su nombre. Otra palabra es el clamar. ¿Saben que clamar significa literalmente hablar en voz alta o literalmente gritar? Dice el Salmo 3:4, con mi voz clamé al Señor, es decir, grité al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Qué tremendo esto, ¿no? Hay momentos en el que podemos tener un susurro con Dios, pero van a haber momentos en el que necesitamos, Señor, te pido una ayuda sobre mi vida. Clamen a mí y yo responderé, dice el Señor. Pero también hablamos acerca de lo que es la oración, es buscar. Dice en Isaías 55, busquen al Señor mientras pueda ser hallado y llámenle en tanto que está cercano. Qué tremendo cada una de estas palabras. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando? ¿Saben que esto que estamos viendo recién en nuestra cuarta lección es el secreto o tal vez uno de los factores más importantes para sostener la vida de un cristiano, la oración? Porque la oración es acercarnos, es la manera que tenemos de acercarnos a Dios. Y al leer su palabra, Él se acerca a nosotros diciéndonos lo que Él espera de cada uno. Por eso le decíamos la vez anterior, lean la Biblia de una manera sistemática, inicien en el Evangelio de Juan y sigan con un capítulo por lo menos por día. ¿Qué es lo que Dios te va diciendo? Ahora dice la Biblia, acérquense pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué significa eso? Acercarnos confiados tiene que ver con depositar nuestra confianza y seguridad de que cuando yo tomo un momento aparte, un momento no solo en la comida cuando damos gracias, no solo en las noches en la cama que le decimos gracias Dios por este día, o al levantarnos gracias Dios y nada más, sino hay un pasaje en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, que dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Es decir, nos da la idea de un momento que debemos apartar, de estar a solas. Eso significa intencionalidad. ¿Cómo lo suelo hacer? Generalmente o pongo música instrumental, cristiana, aparto un momento, voy a un lugar donde puedo estar con mis auriculares, con mi computadora, con el celular o con algún artefacto que me pueda dar un poco de música y entrar en ese clima, provocando ese clima. Todo esto también nos va a llevar a nosotros a una práctica, a tener un nuevo hábito. No todos tienen el hábito de la oración y aún aquellos que lo tienen a veces hasta cuesta, pero es importante la intencionalidad de acercarnos confiados para alcanzar misericordia, dice la carta a los Hebreos, y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué es tan necesario?
Debemos hacerlo porque la Biblia misma dice que Dios espera que nosotros oremos. Ahora, pensemos en la vida de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, estuvo aquí en la tierra y dice la Biblia que Él se apartaba varias veces al día para buscar al Padre. Y yo te pregunto, y me pregunto a mí mismo también, si Jesús, siendo Dios y estando aquí en la tierra, caminando como nosotros, viviendo como nosotros, situaciones adversas, situaciones injustas, momentos de dolor, necesitaba buscar al Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos sostenernos y mirarlo a Él a través de la oración? La oración es como el vínculo necesario para poder recibir el favor de Dios y el poder de Dios, que me ayuda en los momentos de debilidad, que me ayuda en los momentos de dificultad. Por eso hay algunas maneras de poder orar. Hay algunos requisitos para poder tener una oración eficaz. Lo primero es hacerlo con fe. De nada me sirve a mí ir y decir, por ejemplo, como muchas personas cuando recitan, por ejemplo, el gran modelo de oración, porque los discípulos en una oportunidad le preguntaron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, cuando oren, oren así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ¿no? Todos lo conocemos, seguramente todos lo conocen. Ahora, ese fue un modelo de oración. Ese fue un modelo donde involucró todas las necesidades y el reconocimiento y la forma en cómo nosotros tenemos que orar. Orar es hablar con Dios. Orar es ser intencional en buscar ese tiempo para estar con Él. Pero tenemos que hacerlo con fe. Tenemos que hacerlo con fe. Porque yo te pregunto, cuando vamos a orar, cuando levantamos las manos, cuando cerramos los ojos y oramos, nos ponemos a hablar. Si alguien nos viera de afuera, ¿no? Y no entiende lo que estamos haciendo, ¿qué nos dirían? ¿Qué pueden llegar a pensar otros si ven que estamos arrodillados, hablando solos? Porque en esa habitación, en ese lugar, no va a haber nadie. Pero como nosotros sabemos que a Dios no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sí hay una seguridad y es a través de la fe que está en nuestro corazón de que Jesús está escuchando el clamor de sus hijos. Por eso David decía, inclina a mí tu oído. David tampoco lo podía ver a Dios, pero sabía que Dios lo estaba escuchando y que Dios respondía a la oración que se hacía con fe. Dice el libro de San Marcos, os digo que todo lo que pidiereis orando al Padre, crean que lo van a recibir y os vendrá. Ahora, la oración a nuestro Dios no es como la lámpara de Aladino, que frotamos la lámpara y esperamos que salga el genio y de repente te pido, te pido, te pido. Y después agarramos la lámpara y la volvemos a guardar en una cajita o en algún cajón. Cuando dice, os digo que lo que pidiereis al Padre, y que lo que también dice Marcos, al que cree, todo le es posible, es una oración con fe y con seguridad de que Dios nos escucha. Pero cuando tenemos que orar, lo hacemos acorde a la voluntad de Dios, ¿no? Imagínense que uno ora, le pide cualquier cosa a Dios, que me salga el numerito de la quinela, que pueda hacer tal cosa. No, no es eso, ¿no? Aquel que ora conforme a la voluntad de Dios, que tiene que ver con la fe de que Dios responde al clamor de sus hijos, pero también conforme a la voluntad del Padre para con nosotros. Pero también la oración la tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Miren, esto es algo muy sencillo, pero que es una manera. Nosotros cuando oramos nos dirigimos al Padre y lo hacemos en el nombre de Jesús. Siempre cuando oramos por nuestros alimentos, cuando oramos por una persona, vieron que generalmente las oraciones terminan diciendo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué lo hacemos así? Porque la Biblia lo enseña de esta forma. Todo lo que le pidan al Padre en el nombre de Jesús, entonces, y bajo la guía y la unción del Espíritu Santo.
Ahora, la oración, como les dije, también debe estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Procuremos orar cosas que a Dios realmente le agradan. Nuestra vida, otro requisito para la oración, debe estar en la voluntad de Dios. Si nosotros vivimos lejos de la voluntad de Dios, si nosotros adrede hacemos cosas que a Dios no le agradan y oramos y le decimos, Señor, que me vaya bien en esto que no está bueno, pero ayúdame, no está la bendición de Dios sobre algo que es incorrecto. ¿No? Es como aquellas parejas que oran y tal vez están en alguna situación que no está fuera del plan de Dios, o en adulterio, o en fornicación, o envueltos en alguna situación de pecado y le dicen, Señor, que tu bendición esté. Dios no puede bendecir lo que está en pecado. Necesitamos estar alineados a la vida de Dios para que su favor y su bendición esté sobre mí. Si estoy en fornicación, si uno está en adulterio, si uno está cometiendo algún pecado, Señor, bendice mi negocio, pero es corrupto ese negocio, entonces no puede estar la bendición de Dios ahí. Por eso es importante estar alineados a la voluntad de Dios. La Biblia dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Lean el Evangelio de Mateo capítulo 6, los versículos anteriores al 33, y van a ver una lista de esas cosas que son las que necesitamos para vivir, pero el orden es, busquen primero a Dios y lo demás vendrá por añadidura. Segunda de Crónicas dice, obedeced sus mandamientos, amarlo, cuiden la santidad. No debe haber pecado en nuestra vida y apártense de los malos caminos. Queridos amigos, hermanos en el Señor, necesitamos ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Orar no es solamente repetir o calmar la conciencia. Orar a Dios es entrar en un vínculo, en una relación que yo, más que nada, necesito de Él. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿De qué manera? Miren, yo les animo. Ustedes pueden tomar un papelito en sus casas y pueden separarlo en columnas, ¿sí? Pueden separarlo en columnas, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta el próximo. Ustedes pueden agarrar en un cuaderno, hacer las columnas en un papel y escriban, si usan agenda, escriban el momento en que van a orar, hasta tomar un hábito en sus vidas. Tal vez yo les sugiero la mañana, creo que es el mejor momento, antes de tomar todas las actividades. Pero si tal vez es muy temprano tu actividad y decís, no, yo no puedo en ese momento, tengo que hacer cosas, pero y anotá el día lunes, ¿oraste? ¿Sí o no? Después el día martes, ¿oré? ¿Sí o no? Y que puedas en cada semana ver de manera visible cuántos días de la semana le dedicaste un ratito para estar con Dios a solas. ¿Cómo tenemos que orar? Orar persistentemente. Dice que Moisés perseveraba en oración con las manos levantadas hacia Dios. Y mientras Moisés oraba y mantenía sus brazos altos, los israelitas tenían éxito en las batallas contra sus enemigos. ¿Y eso qué significa? Que debemos orar persistentemente para obtener victoria en nuestra vida diaria, en la vida cotidiana. Y uno dice, pero a veces voy a orar y le digo, gracias Señor por este día, gracias por mi familia, gracias por esto. Y después decimos, uy, ya no sé qué más decir. Y pasaron 3 minutos y ya no sé qué más decirle a Dios. Algunos consejos para ir terminando. ¿Qué debemos incluir en la oración? Traten de poner buena música. Si no tenés música, pedime. Yo te puedo mandar algunos links de YouTube para que puedas tener una música. A mí me gusta la música instrumental. Entonces vos pones música, te pones los auriculares, escuchás, aquietás tu alma, no es relajación, no es meditación, es estar tranquilo, apartado para ese momento. Y en ese momento podés tomar unos minutos para alabar y darle gracias a Dios por la vida, por tus hijos,
por lo que tenés, por tu casa, por tu trabajo. Darle gracias por la vida misma, por las fuerzas que nos da, por la capacidad, por el talento, por los recursos. Darle gracias, gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias, dice la Biblia. Después también tomar un tiempo para peticiones. Pedid y se os dará, dice la Biblia. Busquen y encontrarán. Llamad y se los abrirá. Es decir, Dios desea de alguna manera que nos acerquemos y le pidamos a Dios por peticiones propias. Tal vez oramos por nuestros hijos, por alguien enfermo en nuestra familia, por prosperidad, podemos orar, pedirle a Dios, incluir también las peticiones de otros. Tal vez conocemos de alguna persona que está pasando alguna necesidad y pedirle a Dios, te pido por mi esposo, para que te conozca, por mi esposa, por mis hijos, te pido por mis vecinos, te pido por mi ciudad. Y también la oración debe ser sincera y de corazón y con tus palabras. No hace falta buscar palabras rebuscadas, simplemente como si hablaras con un amigo. ¿Cómo lo podés hacer? Lo puedes hacer sentado, parado. Yo a veces me acuerdo en mi tiempo de seminario, cuando tenía que ir a orar en el instituto, a las 6 de la mañana nos despertaban para ir a hacer el devocional privado. Y yo me iba a la capilla que teníamos ahí en el seminario y me quedaba dormido siempre. Y me acuerdo de salir y caminar. Uno puede orar caminando, uno puede orar de rodillas, puede orar de pie, caminando, con las manos levantadas, con la mano en el corazón, como sea, pero siempre con una actitud de reverencia. Repito, la oración es el vínculo necesario para recibir el acompañamiento, la bendición y el poder de Dios sobre tu vida. Quiero animarte a que en esta semana, hoy mismo, puedas hacer en tu cuaderno y anotes todos los días. Tomaste un tiempo para orar, escribilo, sí o no, sí o no. Eso te va a recordar y te va a ayudar a tener un hábito hasta que todos los días puedas tener un tiempo de oración y de lectura de la palabra de Dios. Así que, sin más, queridos amigos, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de bendición. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengas, hoy mismo después me podés hacer las preguntas a través del grupo. Y recuerden, los esperamos en nuestras reuniones presenciales los días domingos, 11 de la mañana. También martes o jueves, 19:30, son opciones donde hay menos personas y tal vez en este tiempo ustedes lo pueden hacer. Y si no, también a través de nuestro canal de YouTube. Hermanos, que Dios les bendiga y nos reencontramos en nuestra próxima lección. Recuerden dar el presente y de esta manera llevamos este control. Dios les bendiga. Los saludos de mi esposa también para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.